Ya andamos de regreso, mis queridos amigos y amigas de esta comunidad. Muchas gracias de verdad por ser parte de la misma. Oiga, vamos con este tema de Cualcomán, si son tan amables, la actualización de lo que se está llevando a cabo sobre este asunto, que no hay que perderlo de vista. A lo mejor sale un poco de la agenda de repente, pero la realidad es que es un tema donde hay que irle jalando. El operativo Enjambre que ha lanzado el gobierno federal de la mano de Omar García Harfuch se ha centrado en los facilitadores para que operen los cárteles de la droga en los diferentes municipios, particularmente el Estado de México hasta este momento. Ha arrojado detenciones de importantes funcionarios, jefes policíacos como tal, y el impacto se verá en unos cuantos meses, semanas, como se vaya operando precisamente después de estas detenciones. Pero sin duda alguna, y lo hemos dicho en otras ocasiones, combatir a la narcopolítica es esencial si realmente quieres modificar el panorama incluso de la violencia. Porque los cárteles son los ejecutores de las órdenes políticas, de las órdenes empresariales y de las órdenes militares. Por lo tanto, para poder controlar esa violencia que afecta a la tercera capa de la geopolítica, más bien dicho, del ecosistema criminal, tienes sin duda alguna que ir sobre los funcionarios y tienes que ir sobre los jefes policíacos y todo este rubro que impone e impacta directamente en el día a día de los mexicanos y de las mexicanas. Por eso es que es tan importante el tema de Cualcomán, porque es una evidencia más de cómo los políticos se sienten intocables a tal grado que llevan a cabo este tipo de acciones. Nadie con dos dedos en la frente pudiera atreverse a agradecer públicamente a un capo los juguetes que se le otorgan a unos niños del municipio o su participación en la vida del municipio. Solamente aquellos o aquellas que se sienten protegidos, protegidas, que se sienten impunes, que saben que la empresa criminal los va a cuidar de tal manera que nadie les va a hacer absolutamente nada, aun y cuando cínicamente muestren este tipo de posturas. Es inaceptable que la alcaldesa se mantenga en el poder. Debe de ser retirada. Entiendo que no somos jueces, como bien lo señaló la presidenta, y coincido. Tiene que haber una investigación, pero se tiene que retirar a esta persona mientras se lleva a cabo la investigación. ¿Por qué? Porque hay antecedentes que la vinculan a ella y a su familia con el cártel de Jalisco Nueva Generación en otros actos, en otras acciones totalmente deleznables. Por lo tanto, es alguien que no puede mantenerse en esa posición porque entonces estarían dando un mensaje verdaderamente lamentable de que alguien que de forma abierta reconoce su vínculo con una empresa criminal pueda seguir gobernando en un municipio al que, por cierto, no ganó democráticamente, sino que la impuso la propia mano de esta empresa criminal. Y no solamente ella, la investigación tiene que llegar hasta Movimiento Ciudadano. Aun y cuando Movimiento Ciudadano se pueda deslindar ya este momento, tiene que ser investigado este partido político. Tienen que investigarse las formas, los procesos en los cuales elige a sus candidatos y a sus candidatas, qué tanto conocían los antecedentes de esta mujer, qué tanto no, qué tanto lo ignoraron como tal, ¿no? MC lo que ha dicho es que se investigue, es decir, la salida es fácil, que se investigue, sí, pero que se investigue, perdóneme, a todos y cada uno de ellos. Si no mal recuerdo, en su cuenta de X, Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional del Partido Naranja, pidió que la Fiscalía Estatal actúe conforme a derecho tras los agradecimientos de Anabel Ávila al cártel de Jalisco. Dice Álvarez Maínez, vale la pena recordar que en Michoacán los presidentes municipales no tienen fuero. Nada impide que se investiguen los hechos y deslinden responsabilidades. Ese dato que da Álvarez Maínez es importante. Em, Solamente para darle a usted el contexto, por medio de redes sociales se difundieron estos videos donde el edil, ¿no?, agradece a El Mencho por dar juguetes a los niños de la comunidad. Aunado a esto, se dio a conocer también que en el desfile por el 193 aniversario de la fundación del municipio fue amenizado con corridos que hacen referencia precisamente al Mencho, ¿no? El gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, de Morena, ha pedido ya la renuncia de la alcaldesa. Literal, dice, debería de renunciar a su cargo porque afecta
al municipio, dice este gobernador, que ha sido también cuestionado, que ha sido cuestionado por diferentes sectores de la sociedad michoacana porque consideran que no ha dado los resultados necesarios. Ahora, Bedoya ha insistido en que se investiguen los antecedentes, dice. Tiene que investigarse los antecedentes de esta mujer, es lo que nosotros estábamos ahorita comentando con ustedes, ¿no? O sea, no es algo que deba pasar desapercibido, no se trata solamente de alguien que llegó y se le ocurrió darle un agradecimiento al Mencho, ¿no? No es alguien que pueda decir, ah, pues alguien colgó la manta y yo, pues, ¿no? Se me hizo fácil, o sea, no, no es alguien así, es alguien que tiene una historia y como tal se le tiene que indagar. En ese sentido, le menciono que la Fiscalía General de la República, ya de nuestro país, ya confirmó, ¿no?, que se está indagando a todos los involucrados directamente con este hecho. Es decir, ya están ahí detrás precisamente de estos personajes, quienes de una u otra forma se ven involucrados en estos momentos. Déjame leerle la nota también para darle toda la información. La Fiscalía General de la República informó este lunes que la carpeta de investigación que abrió por el caso de Cualcomán, Michoacán, va contra todos los involucrados, no solo contra la presidenta municipal de esa alcaldía, Anabel Ávila. Los funcionarios son investigados por presuntos nexos con el crimen organizado, después de que Ávila encabezara un acto cívico en el que presuntamente se hizo un homenaje al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, ya está la investigación de la Fiscalía General de la República. Yo insisto, es un caso que no se puede quedar solamente en el escándalo mediático. Los medios ya hicieron su tarea, ya lo denunciaron, ya se analizó, ya se opinó, ya se puso sobre la mesa. Habrá un seguimiento, por supuesto, al respecto, pero es un caso donde efectivamente la ley tiene que imperar, en donde efectivamente las autoridades tienen que profundizar. No puede haber una disminución de la violencia si no se quita de en medio a este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque los presidentes municipales y los jefes policíacos, que muchas veces son minimizados en toda la estructura criminal, porque en realidad están al mismo nivel que los capos, ¿no? Juegan un papel determinante, porque son los que tienen la primera cercanía con la gente. Son los primeros rostros políticos de con la población. Son los primeros en sacrificar a esa población. Son los primeros en palomear las acciones que llevan a cabo las empresas criminales en sus municipios. Son los primeros en utilizar a los grupos criminales como una forma de extorsión y persecución en contra de rivales políticos o en contra de activistas. Los jefes policíacos, por su parte, son los primeros en desaparecer a esos activistas. Son los primeros, por supuesto, en agredir a los rivales políticos. No son, no son actores menores los presidentes y presidentas municipales y los jefes y jefas policíacos. Son determinantes en toda esta estructura, de abajo para arriba, en donde se encuentran capos, jefes policíacos, presidentes municipales y después ya llegan gobernadores, senadores, diputados, presidentes y después vienen funcionarios públicos, claro, del nivel de García Luna y después ya vienen los jefes de jefes. Entonces, ahí es donde precisamente se tiene que indagar y se tiene que empezar a golpear, porque aun y cuando pareciera que no es tan contundente, ese tipo de golpeteos abajo empiezan a minar las capacidades del medio, empiezan a afectar a los del medio. Y por lo tanto, es ahí donde puedes empezar a ver resultados tangibles para la propia población que comienza a sentir que haya una mejor seguridad. Cambia completamente la percepción. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo hemos dicho, tú puedes detener un gran capo y sin embargo, si no retiras toda la estructura que le permitió operar, la situación va a ser la misma porque va a llegar otro a ocupar su lugar. Por lo tanto, por eso es tan importante que se mejore, se profundice, se replique y se mantenga constantemente lo que es este operativo Enjambre, que sin importar siglas partidistas, lleve a cabo esas acciones y no se detenga por intereses políticos. Obviamente hay presiones políticas para que el operativo no avance como tal. Fundamental esto.
que no haga caso a esas presiones políticas o que se le respalde para que para que esos operativos sigan adelante. Ya lo decía el maestro Francisco Cruz Jiménez el fin de semana, que espero hayan visto la entrevista. Si no la han visto, échenle un ojo. Es muy interesante el análisis que hace Paco en torno a que hay que tener cuidado con las prisas, porque las prisas llevan a cometer descuidos que en este caso concreto cobran vidas, porque las prisas abren huecos que les permiten a estos personajes moverse de tal manera que continúan operando. Pero de que es necesario golpear las dos esferas que tienes acceso a ellas, porque a los jefes de jefes nunca los vas a tocar. Ya lo hemos explicado por qué. Es una cuestión que incluso va más allá de nuestras fronteras. Pero lo que es el tercer nivel, que impacta directamente en la ciudadanía, que son los capos, que son los jefes policíacos, las presidencias municipales, los propios sicarios, puedes hacerlo. Y lo puedes hacer de tal manera que realmente le regreses la tranquilidad a la gente e ir al siguiente nivel, que es a lo que mencionamos con Paco y que tiene toda la razón el maestro, al nivel estatal. Porque si tú no combates a la par nivel estatal, nivel municipal, entonces de una u otra manera estás manteniendo los mismos hilos, pero tienes que ir uno por uno. Yo por eso espero que sigan avanzando en ese sentido y no se detengan en cuestiones municipales, sino que vayan por lo estatal y vayan posteriormente hasta por lo federal si consideran que hay carnita de donde agarrar. Si tú no combates estas prácticas, no le vas a regresar la tranquilidad a la gente, porque son precisamente este tipo de personajes que están desde la política, desde la policía, insertados, metidos ahí, los que generan la mayor violencia, los que ocupan a los cárteles, como les decía, como la mano operativa de todo esto. Hay un personaje que, por cierto, en 2025 es muy probable que lo dejen libre, que es Edgar Beitia. Edgar Beitia, como usted sabe, se le conocía como el Diablo. Era entonces procurador o fiscal de Nayarit, como usted quiera, y se le vinculó precisamente con el caso de Genaro García Luna, con la protección a los criminales. Eso nos lleva a ese otro factor, los fiscales. Los fiscales es importantísima esa reforma a las fiscalías. Es importantísimo que vengan esas investigaciones hacia que qué fiscales realmente estuvieron operando de manera adecuada o qué fiscales estuvieron cuidando a los capos o qué fiscales ordenaban cómo operar a los capos. Es como el caso de Carlos Amarripa. Carlos Amarripa es un gobernante, es un fiscal que deja ya Guanajuato, pero deja toda una red familiar para cuidarle las espaldas, para seguir operando en uno de los estados más violentos de este país, que es un sello del PAN en todos los sentidos, que es el orgullo panista, y que tuvo un procurador y después fiscal que simplemente operó el tráfico de drogas y operó la violencia política para el beneficio de sus propios intereses, sumiendo a la entidad en momentos verdaderamente vergonzosos y dramáticos. Ahí es también donde tienes que empezar a investigar. Obviamente no van a anunciar las investigaciones. Pues andas diciendo, oye, voy a investigar a este y a este. No, de lo que se trata obviamente es que se den. De nuestra parte es analizar precisamente ese escenario y dejar en claro estos niveles de violencia que existen, estos niveles de responsabilidades que existen en materia de crimen organizado y qué tanto tienes que jugar tú a través de ellas para poder golpearlos realmente hasta una forma, como lo hemos dicho, de negociación política, porque la violencia es política, la violencia tiene un trasfondo político y esto ha sido desde hace muchísimos años. La violencia no es ajena a los intereses políticos o a los intereses partidistas. La violencia históricamente y en cualquier región de este planeta se utiliza para tener una ventaja y un beneficio político y en los últimos días, las últimas décadas, empresarial y financiero para tener una ventaja en la expoliación de recursos naturales. Es decir, la violencia es parte precisamente de una estrategia criminal como tal. No es algo que se dé por generación espontánea, no es algo que surja nada más porque dos vatos están peleando el territorio. Hay todo un contexto alrededor de la misma que les permite muchas veces tener esa impunidad de agarrarse a balazos en cualquier municipio, aunque haya gente en medio. Y es ahí donde tú te preguntas por qué. Bueno, porque el jefe policíaco trabaja con ellos, porque la alcaldesa o el alcalde son sus compañeros en la empresa criminal. Y entonces esos municipios están bajo ese control de una empresa criminal que va a explotarlos hasta la saciedad y que va a castigar a la población cuantas veces sea necesario, con tal precisamente de mantener su estilo y su poder político.
Por eso es tan importante que este caso en particular de Cualcomán sirva como ejemplo de que, de que no se va a permitir la narcopolítica, de que no se va a permitir este tipo de relaciones y este tipo de actitudes tan cínicas, tan desvergonzadas, que se sienten tan intocables, que creen que pueden, sin duda alguna, darle las gracias a un narcotraficante y que no pase absolutamente, absolutamente nada. ¿No les parece? Si les gustó el video, échele el pulgar arriba si son tan amables. Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, que siempre, por supuesto, nos ayudan a mejorar. Y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.